Nunca pensé que un animal considerado peligroso cambiaría mi vida. Ese caballo, el mismo que muchos creían que me mataría, terminó siendo mi milagro. Pero para entenderlo, tengo que contar todo lo que pasó antes de ese día. Me llamo Marina, tengo 12 años. Y desde que mamá tuvo que irse a trabajar lejos para que no nos faltara comida, yo me hice cargo de mi hermanito Diego. Él está enfermo, y las medicinas cuestan más de lo que cualquier niño podría imaginar. Pero yo no tenía opción. Si no trabajaba, él no mejoraría. Por eso cada mañana caminaba hasta la hacienda de don Hilario, un patrón duro, orgulloso, que no conocía la palabra gracias. Ahí uno no podía equivocarse ni siquiera respirar sin su permiso. Aquel día, una vaca que llevaba tiempo enferma empeoró de repente. Yo había avisado muchas veces que necesitaba atención, pero el capataz siempre se burlaba de mí. «Eres solo una niña, ¿qué vas a saber tú?», decía. Cuando la vaca murió, don Hilario me llamó a gritos frente a todos. Me señaló como si fuera basura y gritó: «¡Inútil! ¡Lárgate de mi hacienda!». Sentí que el suelo se me movió. No era solo la humillación, era que no quería pagarme lo que me debía. Y yo sabía que sin ese dinero, Diego no tendría sus medicinas. Me armé de valor, aunque por dentro me estaba rompiendo. Me acerqué y le dije que no era justo, que yo había hecho todo lo posible. Él me miró de arriba abajo y soltó una carcajada que nunca olvidaré. «¿Quieres tu dinero? Entonces demuéstrame que sirves para algo», y señaló hacia los corrales. «Tranquiliza a mi caballo. Ese demonio no deja que nadie se acerque. Si lo logras, te pago el doble». Los trabajadores estallaron en risas. Algunos incluso apostaron ahí mismo a que yo no saldría viva. Yo miré hacia el corral, y aunque intenté mantenerme firme, lo único que sentí fue miedo. Justo cuando pensé que no tenía salida, que tendría que aceptar el reto sin opción y poner mi vida en riesgo solo para que Diego pudiera tener sus medicinas, alguien apareció entre la gente. Era Lourdes, la veterinaria de la municipalidad. Yo la había visto solo un par de veces, siempre seria, siempre con su cuaderno de notas. Pero ese día tenía una expresión distinta, una mezcla de enojo y determinación. Se adelantó sin miedo, caminando directo hacia don Hilario, como si no le importara que él fuera el hombre más temido del pueblo. «Usted no puede humillar a una niña ni ponerla en peligro». Su voz cortó el aire como un látigo. Todos se quedaron en silencio. El capataz intentó interrumpirla, pero ella lo calló con una sola mirada. Luego levantó un documento y declaró con firmeza: «A partir de este momento, todo será supervisado por inspectores municipales. Si la niña acepta el reto, será bajo condiciones seguras y con registro oficial». Nunca en mi vida un adulto había hablado por mí de esa forma. Sentí que el corazón me temblaba, no solo por miedo, sino porque por primera vez no estaba sola. Don Hilario apretó la mandíbula, molesto, pero no podía hacer nada. Todos lo sabían. Lourdes tenía la ley de su lado. En medio de la tensión, yo apenas podía sostenerme. Me sudaban las manos, las piernas me temblaban. Pensaba en Diego, en las medicinas, en la risa cruel del patrón, todo se mezclaba dentro de mí. Fue entonces cuando sentí la mano suave de Lourdes en mi hombro. Se inclinó un poco para hablarme casi al oído, sin que los demás escucharan. El miedo no se vence huyendo, se vence con verdad. Yo levanté la vista. Sus ojos eran tranquilos, firmes, como si ya hubiera visto muchas injusticias y no estuviera dispuesta a permitir una más. No tienes que demostrarles nada. Solo tienes que ser honesta contigo. Esas palabras se me clavaron en el pecho. De alguna manera me dieron fuerza. Era como si hubieran prendido una luz pequeñita dentro de mí, una que no sabía que tenía. Y aunque todavía temblaba por dentro, su mirada me hizo sentir que tal vez, solo tal vez yo podía hacer esto. Al día siguiente, regresé a la hacienda acompañada por Lourdes y 2 inspectores municipales. No dormí casi nada esa noche. Cada ruido me despertaba pensando en el caballo que tendría que enfrentar. Pero también pensando en Diego, y eso fue lo que me obligó a caminar hacia el corral,
aunque cada paso me pesara como si estuviera arrastrando piedras. Cuando llegamos, escuché el relincho antes de verlo, un sonido tan fuerte y tan lleno de rabia, que hizo que uno de los inspectores se detuviera de golpe. Y entonces lo vi. Nunca había estado tan cerca de un animal tan grande. Sus músculos tensos parecían querer romper la piel, las venas sobresalían en su cuello, y las cadenas que lo sujetaban vibraban cada vez que tiraba de ellas. El caballo golpeaba el suelo con las patas delanteras como si estuviera peleando contra un enemigo invisible. Sacudía la cabeza de un lado a otro, bufando, espumando por la boca. El aire alrededor de él parecía cargado, pesado, peligroso. Los inspectores dieron un paso atrás. Lourdes también se detuvo unos metros antes del límite del corral. Pero yo no. No sé qué me sostuvo en ese momento. Quizá la necesidad, quizá el miedo disfrazado de valentía, o tal vez una esperanza terca que se negaba a morir. Me quedé ahí, mirando a ese gigante que parecía capaz de destruir todo a su paso. Y ahí fue cuando nuestros ojos se cruzaron. Lo que vi en ellos no se parecía a lo que decían los demás. No era furia pura, no era maldad, era miedo. Un miedo viejo, profundo, incrustado. Era dolor, de ese que no se cura solo con tiempo. Era desesperación, como si estuviera atrapado dentro de sí mismo sin poder escapar. El capataz soltó una carcajada áspera detrás de mí. «Esa bestia te va a matar, niña». Lo escuché, pero no le presté atención. Algo más fuerte que su burla me tenía clavada en el suelo, y no era terror. El caballo tiró de las cadenas con tanta fuerza que el metal rechinó. Luego, de repente, se quedó quieto. Respiró hondo, un sonido profundo, largo, como un suspiro cansado. Me observó. Yo podía sentir su mirada recorriéndome, evaluándome, dudando. No sé por qué, pero en ese instante dejó de moverse como lo hacía antes. Su pecho subía y bajaba rápido, como si hubiera corrido kilómetros. Y entonces tiritó. Un temblor leve, casi imperceptible, pero suficiente para que yo entendiera algo que nadie más veía. Ese animal conocía el dolor igual que yo. Conocía la injusticia. Había sido castigado, golpeado, empujado hasta romperlo. Y en ese temblor, reconocí mi propia historia. Su miedo era el mío, su dolor también. Tal vez por eso no retrocedí. Tal vez por eso él dejó de atacar. Tal vez por eso, en ese primer encuentro, sin tocarlo ni hablarle, nació algo que cambió el destino de los dos. Mientras yo seguía mirando aquellos ojos llenos de miedo y rabia contenida, Lourdes caminó unos pasos más cerca del corral. No podía tocar al caballo, había demasiado riesgo, pero aún desde lejos comenzó a observarlo con una atención que nadie más tenía. La vi entrecerrar los ojos, analizar cada movimiento, cada gesto, cada marca en su cuerpo. «Mira su lomo allí», señaló una zona donde el pelo estaba levantado, como si algo lo hubiera arrancado tiempo atrás. Luego apuntó hacia su cuello, donde había cicatrices largas y delgadas, casi invisibles si no se observaban con cuidado. «Lo han maltratado, Marina». Su voz sonó grave, cargada de tristeza. «Estas marcas no son recientes, pero tampoco sanas. Son señales de golpes repetidos, de abuso». Sentí un nudo en la garganta. No era difícil imaginar quién era responsable. Lourdes continuó, sin quitarle la vista al animal. «Él no nació malo, lo hicieron así». Sus palabras se clavaron en mi pecho, como si estuvieran destinadas a abrir una verdad que yo ya intuía, pero no quería aceptar. Miré otra vez al caballo, y algo dentro de mí encajó de golpe. Ese animal, ese gigante que todos llamaban demonio, que decían que era peligroso, violento, imposible de controlar, en realidad estaba defendiendo su dolor, su miedo, su historia. Y entendí algo que me atravesó como una punzada. Ese caballo no era mi enemigo. Nunca lo fue. La verdadera pelea no era contra él. Era contra quienes lo habían lastimado. Contra quienes lo habían obligado a ser la sombra de lo que debía ser. Él era otra víctima.
igual que yo cuando me gritaban, cuando se burlaban, cuando no querían escucharme por ser niña. En ese momento sentí que lo entendía, como si compartiéramos un secreto silencioso, un dolor que se reconoce sin palabras. Y en vez de miedo sentí compasión. Una compasión profunda, honesta, y la certeza de que ese caballo y yo no estábamos tan alejados como todos creían. Los días siguientes fueron extraños, como si el tiempo se hubiera detenido solo para prepararme para lo que venía. Lourdes se quedó conmigo, desde la mañana hasta el atardecer, enseñándome cosas que nunca pensé que necesitaría aprender. Me enseñó a respirar, no como cuando uno está nervioso y toma aire sin pensar, sino a hacerlo lento, profundo, desde el pecho, para que el caballo sintiera que yo estaba tranquila, incluso si por dentro me estaba desmoronando. También me enseñó a no mostrar miedo, aunque lo sintiera en cada parte del cuerpo. Los animales leen tu energía antes que tus palabras, me decía. Si tú dudas, él también lo hará. Si tú te tensas, él se defenderá. Y luego estaban sus movimientos. Pasamos horas completas viendo desde lejos cómo el caballo giraba la cabeza, cómo movía las orejas, cómo pisoteaba la tierra cuando algo le molestaba. Cada gesto decía algo. Cada respiración tenía un significado. Pero a pesar de todo lo que aprendía, yo no podía acercarme a él sin supervisión. Las reglas eran claras. Sin embargo, eso no me detuvo. Cada noche, cuando el sol se escondía y los trabajadores se iban a sus casas, yo caminaba en silencio hasta el corral. No cruzaba la reja, no me acercaba demasiado, pero me quedaba de pie frente a la sombra enorme del caballo. A veces él ni siquiera me miraba. Otras veces me observaba desde la oscuridad, como si estuviera tratando de descubrir quién era yo. Y entonces yo le hablaba, bajito, suave, como si pudiera entenderme. No quiero hacerte daño, solo necesito que confíes en mí. Lo repetía cada noche, como si fuese una oración, como si las palabras pudieran curar lo que los golpes habían roto. No sé si él comprendía lo que decía, pero un par de veces ocurrió algo que me dejó el corazón temblando. Cuando me escuchaba, dejaba de patear el suelo, dejaba de bufar. Solo respiraba fuerte y me miraba. Era un silencio extraño, pero un silencio que hablaba más que cualquier ruido. Ese pequeño gesto, ese instante en el que dejaba de luchar fue suficiente para darme fuerza. Me hizo sentir que no estaba intentando lo imposible. Que quizás muy dentro de él había una parte que quería confiar, y yo tenía que encontrarla antes del día del reto. Y entonces llegó el día. Desde que abrí los ojos supe que algo era distinto. Había un silencio espeso en el aire, como si el mundo entero se hubiese detenido para ver qué iba a pasar conmigo. Cuando llegué al corral, me encontré con algo que no esperaba. Todo el pueblo estaba ahí. Había cámaras, teléfonos levantados, señoras murmurando, hombres apostando sin vergüenza. Algunos decían que yo era valiente, otros que era una loca que no sabía en lo que se había metido. Mis manos estaban tan frías que me costaba incluso cerrarlas. Sentía el corazón golpeándome los oídos como si quisiera salir corriendo antes que yo. Los inspectores se acomodaron. Lourdes se puso a un lado, y traté de no mirar a don Hilario, que sonreía como si ya supiera el final. Yo solo quería que esto terminara, pero también quería demostrar la verdad. El portón del corral se abrió con un chirrido que me erizó la piel. El caballo salió bufando, levantando polvo, lleno de furia y miedo. Un sonido grave, profundo, que hizo que los mismos inspectores retrocedieran de inmediato. Y entonces lo entendí. Si yo hacía lo mismo, todo estaría perdido. Así que avancé, un paso, luego otro, y otro más. Cada vez que él golpeaba el suelo con fuerza, yo respiraba más hondo. Cada vez que tiraba de las cadenas, yo hacía mi voz más suave. No voy a lastimarte, mírame, no voy a lastimarte. Mi voz temblaba, pero no se quebraba. No podía permitirme dudar delante de él, ni delante de toda esa gente. A cada paso sentía que el mundo se hacía más pequeño, como si solo quedáramos él y yo.
No escuchaba ya las apuestas, ni las risas, ni los suspiros asustados. Solo escuchaba su respiración fuerte y la mía intentando seguirle el ritmo. Yo no sabía si él iba a atacarme. No sabía si ese sería mi último día, pero sí sabía algo. El miedo no me iba a detener. Y con esa certeza, seguí caminando hacia él. Y entonces, en medio del caos, del polvo, del miedo que me apretaba el pecho, pasó algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba. El caballo bajó la cabeza, muy lento, muy suave, como si ese movimiento le costara más que toda la furia que había mostrado antes. Ese gesto tan pequeño partió mi vida en dos, porque no fue solo una señal de calma, fue un acto de rendición. Fue como si me dijera sin palabras, yo ya no quiero pelear. Sentí que mis rodillas querían doblarse, que el aire se me escapaba del cuerpo, pero respiré hondo, recordando todo lo que Lourdes me había enseñado, y di un paso más. Extendí la mano. Una parte de mí gritaba que estaba loca, otra parte, la más profunda, sabía que ese era el momento que había estado esperando desde el principio. Y él me dejó tocarle la frente. Su piel estaba caliente, vibrante. Sentí cómo respiraba bajo mi palma, cómo temblaba todavía, pero no de rabia, sino de cansancio. A mi alrededor escuché de todo, murmullos, gritos ahogados, incluso alguien llorando, pero esas voces parecían venir desde muy lejos. Lo único que existía era él, y yo. La gente veía un milagro, pero yo sabía la verdad. No era magia, no era suerte, era confianza. Por primera vez en su vida, alguien se le acercaba sin violencia. Por primera vez en mucho tiempo, alguien lo miraba sin miedo. Y por primera vez en mi vida, sentí que yo también era fuerte. No por vencer al caballo, sino por haber elegido no tratarlo como todos lo habían tratado antes. Aquel instante, con mi mano sobre su frente, me enseñó que incluso lo más salvaje puede sanar si alguien se atreve a mirar más allá del dolor. Cuando los inspectores dieron su veredicto, sentí que el mundo me regresaba de golpe. La niña ganó el reto, dijeron. Firmes, sin dejar lugar a dudas. Yo apenas pude creerlo. No porque dudara de lo que había logrado, sino porque, por primera vez, los adultos estaban de mi lado. Don Hilario intentó protestar, como siempre hacía cuando algo no salía a su manera, que el caballo estaba cansado, que yo había tenido suerte, que el reto no valía. Pero ya nadie le creyó. Los inspectores mantuvieron sus palabras, y él, obligado por la ley y por la vergüenza, metió la mano en su bolsillo y me entregó el dinero. Era más de lo que esperaba, más de lo que había ganado en meses completos de trabajo, suficiente para comprar las medicinas de Diego y algo más. Sentí que el pecho se me llenaba de aire por primera vez en semanas. Ese dinero no era un regalo, no era caridad, era mi esfuerzo, mi valor, y la prueba de que yo también podía cambiar mi destino. Pero el verdadero milagro no fue ese. El verdadero milagro ocurrió cuando salí del corral. Mientras yo caminaba hacia la salida, con las piernas temblando todavía, escuché un sonido detrás de mí, un paso, otro y otro más. Cuando me di vuelta, lo vi. El caballo, caminando detrás de mí, no arrastraba cadenas, no pateaba el suelo, no mostraba furia, venía suave, libre, como si hubiera decidido elegirme. El murmullo del público se hizo más fuerte, pero yo solo podía mirarlo, con la garganta cerrada y las lágrimas a punto de salirse. Lourdes se acercó, me puso una mano en el hombro, y sonrió como quien ya sabía todo desde el principio. Él también encontró su milagro, y entendí que tenía razón. Yo había llegado allí buscando salvar a mi hermano, pero también había salvado algo dentro de mí. Y sin quererlo, había salvado a ese caballo también. Esa tarde no solo cambié mi vida, cambié la de él, y él cambió la mía. Ese día, cuando todo terminó y el silencio volvió a mi alrededor, comprendí algo que nunca voy a olvidar. La vida, a veces, nos pone frente a pruebas que parecen demasiado grandes para nosotros.
Pruebas que nos hacen temblar, que nos hacen dudar, que nos hacen preguntarnos por qué a nosotros. Pero también entendí que los milagros no llegan de la nada. Los milagros nacen del dolor que nos hace crecer, de las heridas que aprendemos a sanar, y del valor de mirar de frente aquello que más miedo nos da. Yo pensé que ese caballo podía quitarme la vida. Todos lo pensaban. Hasta él mismo, tal vez. Pero al final ese animal herido y desconfiado terminó salvándome. Me salvó de la desesperanza. Me salvó de sentirme pequeña. Me salvó de creer que no valía nada. Porque cuando bajó la cabeza y me dejó tocarlo, no solo confió en mí, me enseñó a confiar en mí misma. Y desde entonces, cada vez que acaricio su frente, cada vez que siento su respiración tranquila junto a la mía, recuerdo esta verdad que ahora llevo grabada en el alma. Incluso lo más herido puede aprender a confiar de nuevo.